Hola muchachos, ¿cómo están en esa universidad, en esa plena cuarentena? Hoy vamos a demostrar una fórmula de la física que es igual a esto, que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Sí, es una de las demostraciones un poquito rigurosas, pero un concepto muy básico para la física, porque es una fórmula de bachiller. Entonces, ¿de dónde viene esta fórmula? Esta fórmula viene de un movimiento circular uniforme, ¿sí? Un movimiento circular uniforme que emplea una partícula en cualquier punto. Por ejemplo, en este punto hay una partícula que va girando a cierta velocidad, a cierta cosa. Esta fórmula lo que nos está diciendo es que la aceleración centrípeta, o sea, la aceleración que hace el objeto para estar en el centro, es igual a la velocidad tangencial, bueno, ahí no explico eso, al cuadrado sobre el radio. Bueno, vamos a expresar este movimiento o vamos a parametrizarlo con una función vectorial. ¿Sí? Digamos que esta posición de la partícula vamos a escribirla en términos del tiempo, ¿sí? Obviamente va a ser un vector. Entonces, este vector, el que está acá, sería el que nos va a representar nuestra aceleración centrípeta en ciertos casos. Bueno, miremos que este vector no lo conocemos, no sabemos quién es ese vector, pero sabemos que la distancia del vector de acá a este punto va a ser constante cuando vaya girando el vector, ¿sí? Ese sería el radio. Por ende, nuestra función, la magnitud de la función será igual al radio, ¿sí? Vamos a ponerlo radio. O sea que la distancia de aquí a aquí va a ser el radio. Eso de pronto es muy entendible. Bueno, pues sí, la magnitud de acá a acá es el radio de la circunferencia en todo. O sea, va a ser constante. Ahora queremos expresar el vector r de t en función de en una función vectorial, ¿sí? ¿Cómo escribimos la función r de t, una función vectorial, sabiendo que esto forma un círculo, ¿sí? Un círculo de tamaño r? Bueno, acá tenemos que pensar unas parametrizaciones. Por ejemplo, esta. Esta es la parametrización de un círculo que dice que r de t es igual, ahora abro corchete, bueno, abro una flechita indicando que es un vector de r coseno de teta, pongámosle que teta también dependa de t porque es una función del tiempo, ¿sí? Coma, r seno de teta. Y teta depende del tiempo, ¿sí? Como vemos acá, esta función vectorial nos va a representar este movimiento, ¿sí? Acuérdense que si teta vale 0, 0, pues te va a dar que es el radio. En todo momento va a escribir esto. Y si no entendemos bien esto, entonces vamos a graficar esta función en GeoGebra para ver si da efectivamente un círculo. Vamos a ver el movimiento de esta partícula que la llamé B. Y siempre con una distancia desde este punto, ¿sí? Que marqué el origen del eje X y del eje Y, siempre va a tener una distancia R, ¿sí? Entonces, si vemos que siempre la distancia R y lo hago girar, vemos que genera pues el movimiento circular, uniforme, ¿sí? Pues si lo muevo a una velocidad constante. Sí, si vemos el rastro que deja el punto, podemos ver que efectivamente sí, es un círculo que está dejando ahí. Está muy fácil verlo, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner la circunferencia, o sea, el trayecto de esta partícula, ¿sí? Y vamos a ver que si yo empleo esta parametrización, me va a generar este círculo. Y si es así, si ustedes se notan, acá en esta parte, yo tengo acá ya el comando x vale, que el radio es de 2,9, eso ignorémoslo, veamos que el radio es coseno de t, pues en este caso la función de teta de t la nombré t para ambos, ¿sí? Miremos que cuando x vale r coseno de t y y vale r seno de t, me va a dar efectivamente una circunferencia. Entonces volvemos acá. Podemos ver fácilmente que sí, es una circunferencia, no hay que negarlo. Y acá yo puedo cambiar el radio, ¿sí? Si yo empiezo a alterar el radio, pues la circunferencia pues va a aumentar el radio obviamente, pero sigue siendo el mismo trayecto. Entonces, considerando esto así, pues ya nos dimos cuenta que sí, efectivamente la parametrización de esto es una circunferencia de a radio r. O sea, el radio puede disminuir o el radio puede aumentar, ¿sí? Y siempre va a mantenerse la misma proporción. Bueno, ya entendiendo que esta es la parametrización, vamos otra vez a nuestro tablerito.
Bueno, ya vimos que realmente sí da un círculo esta función vectorial. Es increíble cómo esto de un círculo. Acuérdense que la parametrización es que esta sea X y esta sea Y. Nada más del otro mundo. Ahora, sabiendo esto, vamos a derivar para hallar nuestra aceleración. Entonces vamos a derivar las componentes, pues la primera componente con respecto al tiempo. Entonces la derivada de la función r de t con respecto al tiempo va a ser igual. Como r es una constante, no se deriva, entonces se deja común y corriente. Coseno depende del parámetro t, ¿sí? Entonces derivada del coseno, vamos a utilizar la regla de la cadena, derivada del coseno menos seno, entonces vamos a escribir el menos por acá, seno de teta de t, ¿sí? Por la derivada interna. ¿Y cuál es la derivada de teta? Pues sería de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Esa sería la derivada de la primera componente. De la segunda componente, ¿cómo sería? Bueno, derivada de r, constante, nuevamente. Entonces sería r, derivada del seno, coseno. Va a quedar coseno de t, acuérdense que teta es una función del tiempo, y por la derivada interna, que sería simplemente de t, de teta, sobre de t. ¿Listo? Acá tendríamos lo que se conoce como la derivada de la posición, pero ustedes saben que si derivamos la posición, efectivamente nos va a terminar dando la velocidad, ¿sí? La velocidad en términos del tiempo. Entonces, esta sería la velocidad. Ojo, pero necesitamos es la aceleración. Entonces vamos a limpiar el tablero. Listo. Entonces ya tenemos acá la función reescrita. Pero ojo, vamos a recordar un pequeño concepto. Si nosotros vemos este de teta con respecto al tiempo, nos recuerda algo que es acá la velocidad angular, ¿sí? Que la describimos con nuestra letra griega omega. Omega es el cambio del ángulo con respecto al tiempo, ¿sí? Ojo, siempre y cuando, o sea, vamos a considerar el cambio del ángulo con respecto al tiempo una constante que la vamos a llamar omega, ¿sí? Esto siempre y cuando es movimiento rectilíneo, movimiento circular uniforme. Ojo, si es acelerado ya cambian las cosas, pero vamos a considerar que es un movimiento constante. Entonces, estos cambios voy a borrarlos y en vez de escribir de teta con respecto al tiempo, vamos a escribir omega o velocidad angular, como nosotros lo conocemos, ¿sí? Ya teniendo esto más claro, podemos factorizar acá algo. Miremos que tenemos W y R. Entonces vamos a factorizar la R. Y en vez de escribir esto como la derivada de la posición, vamos a escribirlo simplemente como la velocidad, ¿sí? Entonces nos queda la velocidad va a ser igual, factorizando R y W, entonces nos va a quedar seno de la función de teta con respecto al tiempo, ¿sí? Coma, quedará coseno de teta, función del tiempo. Listo, ya tenemos acá nuestra velocidad. Ahora bien, vamos a volverla a derivar para hallar nuestra aceleración. Pero vamos a cortar un poquito el proceso, entonces esta sería la aceleración. Listo, entonces ya tenemos acá la derivada de la velocidad, que será la aceleración. Miremos que acá se me olvidó poner el menos porque pues factorizando la r va a quedar el menos. Y empieza derivada del seno, coseno, entonces nos va a quedar coseno, ojo, nos daría menos coseno. Y derivada del coseno menos seno, entonces quedaría menos seno y ese menos con ese menos lo saqué acá. Acuérdense que también es la derivada interna, que sería W, porque sería de teta con respecto al tiempo acá y de teta con respecto al tiempo. Que igualmente lo factoricé y nos quedó W al cuadrado, ¿sí? O sea, no que puse este 2 así mágicamente, no. Factoricé el W porque tenía que hacer la derivada interna. Bien, ya tenemos nuestra aceleración en términos de un vector, pero nosotros necesitamos solamente la magnitud, como decía nuestra fórmula, aceleración centrípeta es igual a velocidad al cuadrado sobre el radio. Entonces vamos a modificar acá algunas cosas, bueno. Listo, ahora sí, vamos a acomodar algunas cosas. Miremos que la aceleración es la segunda derivada de la posición, o sea, esta que tenemos acá, miremos que se parece mucho. ¿Qué pasa? Si yo distribuyo la R acá y la R allá, me va a quedar la posición. O sea, que nuestra aceleración, ¿sí? La aceleración de esta partícula va a ser igual, no olviden el menos, menos la velocidad angular al cuadrado. Y esta R la meto acá y me va a quedar exactamente esto mismo. O sea, la posición. Sí, señores, va a ser la posición. Entonces, esto se cumple, ¿sí?
Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como yo les dije, vamos a hallar la magnitud. Está bien esto muy bonito y todo, que sea esto igual a esto, pero yo necesito saber de dónde viene la fórmula. Entonces yo solamente voy a sacar la magnitud de estos dos vectores. Si yo saco la magnitud de la aceleración, entonces la magnitud de la aceleración también necesitaría sacar la magnitud de esto. ¿Sí? Acuérdense que es la raíz cuadrada de la primera componente, la segunda componente, bla, bla, bla. Pero, ojo, la magnitud de la aceleración simplemente va a ser la aceleración centrífuga. La aceleración centrípeta. Va a ser la aceleración centrípeta. Esta componente que está acá, ¿sí? Acá como la magnitud solamente nos importa el tamaño más no el signo. O sea que solamente va a quedar la W. Va a salir común y corriente, va a salir pero sin el menos, va a salir W al cuadrado y nos quedará solamente la magnitud de la posición. Si nosotros ya bien dijimos que la magnitud de la posición va a ser el radio en cualquier momento, porque usted ve que si usted mide este vector de acá hasta acá, siempre va a darme el radio del círculo, o sea, del movimiento circular. O sea que esta magnitud nos va a quedar que es igual al radio. ¿Sí? Acá tenemos que la aceleración centrípeta, ¡ay! Se me lengua la traba. La aceleración centrífuga. Que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad angular por el radio. ¿Sí? Miremos que esta fórmula se nos acuerda una de la física de bachillerato. Y si cambiamos nuestra velocidad angular al cuadrado por una relación que teníamos que era que la velocidad era igual a la velocidad angular por el radio. Y si despejamos acá la velocidad angular, entonces nos va a quedar que la velocidad angular es igual, pasando a dividir, la velocidad tangencial o velocidad lineal, como quiera llamarla, por dividido el radio. Entonces vamos a utilizar esta relación acá. Nos va a quedar, si yo elevo esto al cuadrado, primero que todo, porque está al cuadrado, me va a quedar al cuadrado acá y al cuadrado acá. Todo muy bien. Y va a quedar la aceleración centrípeta, igual a velocidad al cuadrado sobre radio al cuadrado por radio, ¿sí? Si ustedes notan acá, este radio se cancela con ese, o sea, acá hay 2, ahora deja 1, y acá hay 1, se va con el de abajo. Y llegamos a nuestra solución. Acá acabamos de demostrar que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. Ojo, también es igual a esta otra relación, pero normalmente utilizamos esta. Bueno, entonces espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Besos.